Shalom Han, hoy estamos en el día jueves de la Parashat Vayechi, año 5784. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Moed Israel, con el deseo que la paz regrese acá a Israel. Ya estamos casi 3 meses de estas guerras, además muchas víctimas, lamentablemente. Esperemos que termine todo esto de la mejor manera posible, con la ayuda del Creador. Entonces, vamos a hablar un tema muy interesante, que es el tema de la reencarnación. Vamos a tocar la explicación del libro Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo. Antes, al final de la clase, voy a volver a comentar la oferta que tenemos de nuestros libros, 21 libros por 515 shekel con envío incluido de Israel. Pero ahora vamos a empezar a cambiar un poco, vamos a comenzar con las palabras del libro Pele Yoetz, que hablan de la reencarnación, que mucha gente quiere saber de qué se trata lo que es la reencarnación. Entonces vamos a ver, tocar un poco el tema este de la reencarnación. Nosotros sabemos que las personas, para los que saben, para los que no saben, entonces el cuerpo no es solamente la parte física, como todos sabemos, cada cuerpo tiene un alma. Esa alma, generalmente la gente que vive en esta generación, el alma ya estuvo en esta vida, en otra vida, tuvo otras, otra vestimenta del cuerpo y hasta que el alma no se corrija, entonces va a seguir volviendo. ¿Ok? Entonces, lamentablemente. Entonces, vamos a ver acá lo que trae el Rab Eliezer Papo, se llama Gilgul, justamente reencarnaciones. ¿A qué se refiere? Dice así: Emunata Gilgul y Teoret Adam Rotzir y Ten Lebla Irat Hashem Irat Onesh. O sea que cuando la persona cree en las reencarnaciones, entonces la persona va a recibir temor al Creador, porque va a reflexionar que son muchos los sufrimientos que tienen los malvados, y es peor que la muerte, y todos los sufrimientos del Genom es que el alma tengan que reencarnar. Y a veces, no solamente que las personas que se reencarnan en personas, sino también a veces que las personas reencarnan en, en, en objetos minerales, piedras, o en flores, puede ser también un animal, o en la persona, una persona. Umarrarra, Yotzebe Kikulim Minim Misholim. O sea que hay todo tipo de cosas allí en lo que puede pasar cuando la persona reencarna y en qué reencarna, como está en los libros de Kabbalah. Incluso que las personas transgreden transgresiones que no son tan difíciles, tan serias. Por ejemplo, la persona que habla de la Shona Ra, entonces está escrito que reencarna siendo un perro, que la persona que habla de la Shona Ra, maledicencia, reencarnan en perros, como está escrito, que les noveaj, va la novaj, la Roshei Tibor, la Shona Ra. O sea que por la Shona Ra, que es la Medhei, la Shona Ra, entonces viene el novaj. Novaj es un versículo ahí en la Parashat Matot, si no me equivoco. Vaikra Novaj Bishmo. Entonces la Novaj viene de ladrar, entonces es una señal de que la persona que habla de la Shona Ra, entonces si no va a hacer chubá, va a reencarnar en un perro. La Mesakir Barayot, la persona que mira cosas prohibidas, mujeres prohibidas, a Shalom va a retornar va a reencarnar en un ave que se llama Ra, así se llama, pues Ra de Reya, Shemazna de Reya, Vesimana de Abar, de Tura Jarele Barjem, Bajarein Ejem, Asher Adem Zoinim, Ajarihem. ¿Qué? Han escrito a Game, entonces de ahí se aprende que la persona que, que no cuida su vista, ve cosas prohibidas, entonces va a reencarnar en un ave. De Araba Arizal, la Rizal, entonces vi una vez el alma de un Hasid, que se reencarnó en un carnero. ¿Por qué? Porque tuvo relaciones con la mujer a la luz de la vela. O sea, el que se la veía, que no se puede, que el ajá dice que tiene que estar todo oscuro. Begaram, Kfiyah Lebanab, y por eso provocó Jafe Shalom lo que es Kfiyah Lebanab, y por eso fue castigado que reencarnó en un carnero. Y así, muchos Kikulim, como está escrito en los libros de los Mekobalim, la persona se le va a pagar los pelos y va a tratar de salvarse de todo esto, hacer chubá, mientras que pueda, mientras que hasta que no se oscurezca el sol, y ya no es forma de decir, o sea, hasta que esté en vida, y ya no le va a servir que se arrepienta, porque entonces la persona va a gritar,
por los sufrimientos que tiene, siendo una reencarnación en un mineral, o en una flor, o en un animal, o en un ave, o en una bestia, o en un pez puro. Veganos a veces no son puros, y todos los reptiles de la tierra. Entonces, y dice que no cuando la persona es una, cuando la reencarnación es una persona, o sea, el alma reencarna en otra persona, entonces la persona no se acuerda quién era antes, en el gula anterior. Pero cuando la persona está, que él, porque si no va a ser un sufrimiento muy grande para él. Pero, pero cuando la persona reencarna en otras cosas, en un mineral, algo, el reino vegetal, que él, entonces ahí sí se acuerda, y ahí realmente su alma sufre mucho. Y así también nosotros está escrito en los libros, también escuchamos actos muy temibles de reencarnaciones que vinieron a revelar en sueño en qué fueron revelados, en qué fueron encarnados. Especialmente en la época de Arizal, le mostraron en Marot Elohim y vieron miles y miles de almas que lloraban y le suplicaban a él que le encuentre una curación para las almas. Así la persona tiene que reflexionar en todo esto y tiene que imaginarse como que todo esto le vino a su cabeza, o sea, que todo esto le va a venir a él, si no se va a arrepentir. Entonces, quién sabe, hay Javi Shalom después que muera se va a reencarnar en una piedra, o incluso también está escrito en otros libros que pueden reencarnar en un asiento en un baño. Ayer me llamó cosas terribles que la persona que puede reencarnar si no hace chubá. Por eso, mientras que la persona está en vida, Ascar no tiene la obligación de arrepentirse para no tener que sufrir todo esto, como explica él acá. Ahora, también, por cuanto que la persona cree en los Gilgulim, las reencarnaciones, entonces tiene que sospechar que quizás en el Gilgul anterior, entre la reencarnación anterior, se purificó mucho su cuerpo y tuvo mucha culpa y tiene que corregir lo que él hizo. Por lo tanto, la persona tiene que hacer en esta vida muchos preceptos y muchas almas y muchos preceptos y muchos estudios de la Torá. Y también tendría que hacer en la época del Peli hoy en día nos aconsejan ayunos y tikkunim. Hoy en día se acostumbra a que la persona se fortifique en el estudio de la Torá y en buenas acciones, en caridad, pero Taniot y todo eso no, porque los cuerpos son débiles y no conviene. Incluso que todo el mundo le diga a la persona que es un justo y sepa en sí mismo que es una persona recta, de todas maneras la persona se tiene que ver a sí mismo como que es un malvado, como dijeron nuestros sabios en el Tratado de Nidá, folio 30, que así le dicen a la persona cuando va a salir antes que esa persona salga del vientre de su mamá. Y uno de los motivos es, por cuanto de la reencarnación, porque la persona no sabe quién fue anteriormente y qué pasó, qué hizo anteriormente en las reencarnaciones anteriores. Y también, incluso en las generaciones anteriores, que ya nos revelaron nuestros sabios, los sabios de la Kabbalah, que la mayoría de las personas son reencarnaciones, son reencarnaciones, y son muy pocos los que se van a encontrar un alma nueva que vino por primera vez a este mundo. Por lo tanto, la persona tiene que doblegar su corazón, porque nosotros que ya sabemos, que nosotros que sabemos lo que hicimos nosotros y que vinimos a corregir, y si así era en la época de Arizal, por lo tanto la persona tiene que hacer muchas acciones y tiene que ser como la persona siempre vea como que está culpable, como que tiene deudas que tiene que pagar y quizás así alguien se apiade de él. Incluso nosotros tampoco sabemos, no sabemos qué son las canciones anteriores, pero si José Shalom, está escrito en el Zohar Kadosh, la Pashá Bereshit, que si la persona murió, José Shalom sin hijos, entonces, en la época según la Torá, si el difunto tiene un hermano, entonces ese hermano se tiene que casar con esa mujer, el primogénito, que él, y dice que el primogénito ese que van a hacer, entonces va a ser el alma de la persona que falleció, del hermano fallecido. כן? ושנעשה לו אחיו אביו ואשתו עמו. וראו לאביו יודעו מכירה בשביל הנפטר להגיד לו חסרונותיו שהיו יהודים לו להם כדי שיתקן כאשר יוכל. Entonces siento que es así, que el alma en el primogénito va a ser el alma del hermano fallecido, entonces todas las personas que saben algo de él le tienen que decir a los padres para que vean que se puede corregir. ¿Ok? Así también, algo muy importante, dice acá el pedido es que también cuando la persona cree en la reencarnación, entonces la persona va a entender que todos los juicios de Hashem son verdad, y en realidad, Hashem mismo no tengamos pruebas, pero realmente, por ejemplo, todo lo que está pasando hoy en día,
Nosotros tenemos que saber que la justicia de Hashem es verdadera. Nosotros no sabemos exactamente cuál es cuál es el plan divino de lo que está pasando hoy en día y cuál es el objetivo que Dios quiere de toda esta guerra que realmente está muy, muy cruel. Muchas víctimas hay. O sea, lo que si la persona sí tiene que saber es que los juicios de Dios son verdaderos y no hay ni iniquidad en el juicio del divino. Y por eso que la persona no se puede quejar de la conducta de Dios en el mundo, como hacen algunas personas que por falta de conocimientos, entonces cuando vienen Hazbi Shalom, vienen sufrimientos, empiezan a hablar en contra de Dios y dicen, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi transgresión? ¿Y cuál fue mi culpa? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Y cuál fue mi transgresión, mi rebeldía? ¿Acaso mis transgresiones fueron peores que todas las de todo el mundo? ¿Por qué hiciste algo así a tu sirviente? Pero si las personas entenderían que realmente el juicio de Dios es verdadero y y todos sus caminos son justicia y no hay iniquidad en el juicio, entonces, y que Dios le da a la persona según cómo la persona se condujo, y entonces, incluso que si la persona en esta vida es una persona recta, quizás los sufrimientos que él tiene son por las reencarnaciones anteriores, como está escrito en el Mahamar de los Mekubalim, que dijeron que los sufrimientos de Job, vimos que era una persona justa, y Elohim, lo que está escrito en el libro de Job, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvo tantos sufrimientos? Porque era el Gilgul, era la reencarnación de Terach, el padre de Abraham Avinu, וגם בזה יש לשוב לדעת על איסורים קשים שסובלים ילדים קטנים. O sea que Javi Shalom a veces, tipo la ley, también acá que el Sefer, hace la semana pasada falleció una niña en un accidente automovilístico, y tipo cosas terribles, así me que yo no sabía todos estos sufrimientos, realmente cosas terribles que nosotros no entendemos. A veces puede pasar también que los niños, así me sufren cosas, o mueren chicos, ¿y qué hicieron ellos? Que no hicieron nada. כן? שהחטאות נעורים שולח הקדוש ברוך הוא כתלי לשתות נשמה שחיים במיתה, לתקן אשר יביתו, ואגב המציאו אביו ואמו כדי גאולתם, לצערם ושסתרים מיתתו. Y así los padres sufren con la muerte del hijo. Que Dejamos la idea de Gigulim, así también con los Gigulim empiezan los temas de las canciones, se entienden también las parejas y las muertes y todas las cosas que pasan en el mundo, y son de las maravillas del Creador, cómo Él hace, cómo conduce al mundo, como las personas, las personas que leen los libros de Kabbalah, entre los que estudian los libros de Kabbalah, los Musfajim, que eran las personas que saben estudiar los libros de Kabbalah, entonces dice el Peli Yoetz, va a ver cuáles maravillas son la creación de Hashem, y cuál es cuán grande es el amor de Dios, que pensó varios pensamientos para que no se pierda ningún alma judía. Que sea, así termina el periodo diciendo que sea Dios, el nombre de Dios bendecido y que sea elevado sobre todo bendición y alabanza. Así con estas palabras impresionantes de Peri Gaetz sobre el tema de los Gikulim, un tema que realmente da mucho para hablar, pero esta semana estuvo complicada, estuve haciendo otras cosas, estoy sacando un libro en español, estoy haciendo un libro en portugués, no tuve tiempo para traducir, para sacar muchos videos como ya ven, entonces quise, para no cortar la- los videos, entonces hice este pequeño video, un tema muy interesante de todas las reclamaciones. En el libro El Místico tenemos también un capítulo al respecto. Como dije al principio, voy a terminar mostrando brevemente, muy brevemente, los libros que tenemos a la oferta. Son libros que hemos editado. También quiero comentar que estamos traduciendo un libro de Shabbat de Rav Shimshon Brisker, del portugués al español, es lo que estoy haciendo ahora. ¿Y quién nos agotó los libros de la influencia de los colores por las piedras? También para la gente que va a escuchar hasta el final de la clase, quiero comentar que realmente por la situación que hay, lamentablemente acá en Israel, por el tema de la guerra, está muy complicado el tema de los envíos afuera del país. El 6 de diciembre mandé un envío a Estados Unidos y no sé si siquiera salió del país, ni siquiera. Según lo que me dicen ellos, sí salió, según lo que yo averigüé, no salió, y si salió, salió ayer o antes de ayer, demasiado todavía a Estados Unidos no llegó, y también el envío que tenía para México tampoco tengo ninguna novedad, parece que todavía están acá en Israel, todavía no salieron, y está un poco complicado, la gente tenga paciencia, y que nosotros lleguen recemos fuerte para que realmente esta situación se termine, y si ojalá podamos ver al Mesías pronto en nuestros días, amén. Kenny Ratzo. Entonces, para terminar, voy a mostrar brevemente los libros, muy rápidamente. Versículos para fortalecer la fe en Dios. Después tenemos este libro, Rav Shach,
un libro muy bueno. Después tenemos este libro que incluye cuatro libros de Rabisker, hablando de horizontes, El Místico 2. Después tenemos acá El Arte de Educar, el libro de Yoná, Las Raíces Judías, El Místico 1, el resumen de las leyes de pureza, que las leyes en el hogar. Después tenemos la Mishnah, el Tratado de las Primicias, el Tratado del Año Sabático, de tapadura. Después tenemos la confianza en Dios, el ciego del alma, resumen de las leyes del año sabático. Después tenemos este libro nuevo, las llaves de la fertilidad. Después tenemos este libro, Shulchan Levavot Usar, libro para los menores, los preceptos para toda la humanidad. Después tenemos Vivir como judío, los cuatro libros de Rostenbruch en un solo tomo. Y después tenemos los cuatro libros para los niños, que es Diciendo Juntos, parte uno el abecedario, parte 2 los números, parte 3 los colores y las formas, y parte 4 calendario judío y festividades. Todos estos libros se pueden comprar en mi página que es zglibrodejudaísmo.com. Con el toque que nosotros indicamos nuestro bot y tengamos pronto la Gulab Shlema, Bekarov, Biaminu, Amén, Amén.